Vamos a empezar. Súper. Gracias a todos los que se han sumado. Lucho, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por Ah, venir a compartir sí, conocimiento con nosotros. Esta sesión empezó ya hace 2 meses en medio de la crisis, porque la gente me decía que por qué no compartía conocimiento, por qué no les compartía conocimiento. Entonces yo dije, no, el conocimiento no es solamente mío, hay mucha gente hay mucha gente que me ha enseñado, que me parece que es muy tesa y con la que me gustaría compartir estos conocimientos, que no se vuelva un escenario solo mío, sino que sea un escenario de todos. Y ya llevamos 18 eh, wow. sesiones con esta. Entonces, pues muy bueno. Este es un espacio, Lucho, donde el conocimiento no es absoluto. Es un espacio Nunca. donde las verdades absolutas tampoco existen. Vamos a conversar desde nuestras experiencias, desde tu conocimiento y desde tu andar, que me parece que ha sido relevante para muchos de nosotros los marqueteros. Todas las preguntas que la gente quiera hacer, pues tiene micrófono abierto, pero con unas pequeñas variaciones. Todos entran en silencio. Pueden hacer las preguntas por el chat y si alguien quiere refutar o debatir, levanta su manito y abrimos el micrófono. ¿Listo? Para que podamos hacer una conversa bien fluida. Súper. Bueno, entonces, cuando te propuse, pues, qué tema comentábamos, vos me dijiste que qué bueno hablar de los nuevos formatos. Ah, bueno, eso es muy importante, es que esto es un formato sin formatos. Es un formato sin formatos, se llama Un Café con Caro porque soy medio enferma por el café. Pero hoy no estoy tomando café, hoy me mandaron... No way. ¡Uh! Mis copas también son igual. Mira tú, estamos conectados. Muy bien, me parece. Y hoy no estoy tomando cafecito. Mi patrocinador oficial del café se llama Versus Café, que es deliciosísimo. Pero hoy no estoy tomando café porque tengo un pequeño problemita en el estómago, entonces me mandaron a tomar muchísima agua y tés. Y ¿Sí? además a esta hora café, No, a mí no me afecta, ¿sabes? yo sí pasaría de largo. A mí no me afecta. Pero bueno, entonces, pues nada, volviendo al tema que nos compete, me hablabas de la cantidad de formatos que han nacido nuevos durante pues este escenario pandémico. Y me dio mucha curiosidad porque pues uno ve los videos, posts, infografías, ¿sabes? Como los formatos como tradicionalistas que a los que uno se va incorporando. Me hice una lista como de 36 formatos aproximadamente, ¿sí? pero, pero esos son formatos que conocemos, que ya conocemos. Yo quiero es que vos nos digas cuáles son esos nuevos formatos, cómo los detectaste, cómo los clasificaste, y pues que eso nos lleve a que vos nos enseñes cómo los vamos a incorporar en nuestras estrategias de marketing. Campeón. ¿Cómo? Entonces empecemos, contanos. Bueno, pues en principio, y para poner en contexto el tema, de alguna manera cuando me preguntaste y me diste la responsabilidad de elegir, muchas gracias, me pareció súper interesante el ejercicio. Claramente ahora mismo pues todo habla de COVID y ya estamos un poco secos y uy, más COVID que jartera, pero creo que todavía hay muchos espacios inexplorados y hay muchas oportunidades en estas coyunturas que estamos viviendo y hay un tema que se me vino a la cabeza porque es algo que sí he venido notando en esta última temporada y son justamente esos nuevos formatos de contenido. Es algo que me tiene fascinado. Yo he venido pensando que desde que empezó esta nueva realidad es como si a nosotros nos hubieran puesto un lienzo en blanco enfrente y nos hubieran dicho, pinte lo que quieran. No hay preceptos, no importa lo que se hacía antes, no hay normas, básicamente podemos hacer lo que queramos. Entonces me ha fascinado empezar a encontrar estos nuevos tipos de formatos que han surgido y que han nacido desde un elemento absolutamente orgánico, desde un poco la intuición, desde la creatividad de marcas y de personas que han sabido aprovechar estas nuevas formas de comunicación para, para comunicar finalmente, para innovar. Sabes que me parece muy chévere.
que se perdió esa escaparatización, llamémoslo, ¿sí? Como ese Total. escaparate de la planeación, de la planificación, de que tenía que ser perfecto, ¿sabes? Eso me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, uno de los disparadores, ya que estamos en el mundo de la automatización y hablamos con esos términos, uno de los disparadores que me puso a pensar en el tema justamente fue hace unos meses ya estábamos haciendo una transmisión con la iniciativa Digitales a la Gorra con Leo Parra, que no sé si lo ubicas. Sí, Leo claro. tiene una agencia de modelos y presentadores de protocolo y contaba algo que a mí me voló la cabeza y es que ahora hay un nuevo rol que se llama presentador de Zoom. Sí. ¿Qué tal? Es decir, ¿cómo puede ser que surja un nuevo rol en el mundo así de rápido a partir de un Zoom? Pues es que en los eventos tradicionales se conoce como el Claro, anfitrión, ¿sí? O el, claro. o el maestro de ceremonias, y pues en Zoom no debe ser No la... es la excepción, total. Entonces yo dije, wow, es increíble cómo estos nuevos formatos abren un mundo de posibilidades increíbles. Y yo también estuve haciendo ahí un poco mi compilado de, no tengo 30 porque creo que no hay tantos o no conozco tantos, pero sí tengo aquí unos formatos que me han parecido muy interesantes de tal vez nuevos formatos que se han disparado mucho en estos nuevos escenarios. Entonces, para empezar compartiendo algunos de ellos, por ejemplo, una de las tendencias que se ha disparado, digamos que no es en el sentido de la palabra nuevo completamente, pero sí se ha disparado muchísimo y es el streaming de entretenimiento. El streaming no es un componente nuevo, pero hemos visto cómo han surgido y se han popularizado conciertos a través de streaming, se ha disparado el teatro a través de streaming, se han disparado este tipo de espacios de entretenimiento que antes pues no existían por esta vía porque no necesitábamos hacerlo, podíamos desplazarnos y podíamos ir al concierto o podíamos ir al teatro. Entonces, estos digamos que son de alguna manera obvios, tal vez fueron los primeros que surgieron porque eran absolutamente obvios. Si la gente ya no puede venir a ver el concierto, pues hay que llevarlo a través de este tipo de canales. Claro, Entonces, claro. ese es uno. ¿Tienes algún comentario al respecto? No, o sea, ya hay más de 30 personas conectadas, lo que me parece Genial. fabuloso. Me siguen escribiendo que no les llegó el link, porque creo que no se registraron, Ok. pero pues nada pasa, se los compartimos rápidamente a todos los que se quieran unir, porque este tema me parece muy interesante. Hace unos días me llegó un cliente de eventos puntualmente, diciéndome, pero es que el mundo no pueden ser solamente eventos en streaming. ¿Cómo entonces eso nos invita a renovar también el esquema de formatos, Claro. ¿sabes? Yo creo que un poco ese fue el sentimiento que se generó los primeros días de la cuarentena porque esto fue la feria del webinar. Entonces un poco el sentimiento de mucha gente fue como de intoxicación de ya no me cabe un webinar más. Y yo creo que al final del día el problema no es el formato, sino el contenido. Seguramente si yo encuentro un buen contenido y una buena forma de comunicarlo, me caben todos los que alcance a consumir en el día mientras sea contenido valioso. Entonces, pues yo creo que al final del día todo de nuevo vuelve a la creatividad. Yo ahí también aprovecharía para hacer una invitación y creo que el conocimiento también se construye y el conocimiento o la construcción colectiva es valiosísima. Así que si ustedes, quienes nos acompañan hasta ahora, han visto casos de nuevos formatos de contenido que les han llamado la atención, compártanlos también. Creo que todos estamos aquí para aprender. Es que precisamente este espacio, o sea, tiene unos invitados, ¿cierto? Me tiene a mí de reina del webinar. Yo soy esa, yo soy la, ¿cómo era? ¿Cómo lo fue que dijiste? La La presentadora del webinar. presentadora del webinar. Yo soy la presentadora del webinar. Eh, pero aquí se construye entre todos. De hecho, muchas de las personas que se conectan son personas que saben muchísimo, muchísimo, amigo. Gente que hace unos aportes tan fabulosos en esa construcción de conocimiento que a mí me encanta ver cómo participan, cómo buscan estos espacios para de verdad aportar en esa construcción de conocimiento. Entonces, si ustedes conocen formatos que de pronto no hayan visto antes de la crisis o que eran menos populares, coméntenlos aquí, comenten sus casos de éxito si los tienen
y abramos la conversación. Aquí, por ejemplo, Ángela dice, los podcasts. Total. Ahí Los tenemos un crecimiento. Yo creo que el podcast no se disparó, no nació definitivamente en la cuarentena. Creo que el podcast ya había tenido un crecimiento y venía de alguna manera generando unas dinámicas muy interesantes desde tal vez el año pasado. Creo que en Colombia ha habido algunos acontecimientos que empezaron a posicionar el podcast. Entre ellos, yo le atribuyo en una parte importante la salida de Caracol Radio de Diana Uribe y el lanzamiento de su podcast. Creo que fue un detonador de masificación del formato importante. Y luego otras marcas y otros medios empezaron a sacar también el formato, pero definitivamente durante la cuarentena sí ha crecido muchísimo el formato y se ha disparado muchísimo y se ha masificado mucho, sobre todo, que es lo interesante del ejercicio. Y ese tema del podcast, realmente cuando empezó, no tuvo tanta, de hecho fue como una curva así, pin, y luego pin, y de hace un par de años para acá esa vaina se pegó una disparada. Pero entonces, ¿vos qué crees que si la pandemia o la crisis, para que no hablemos de pandemia, que me suena muy fuertecito, ¿vos crees que sí hay formatos de contenidos que definitivamente han sido los reyes de la crisis? Sí, yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que la nueva realidad, normalmente yo la llamo así, ha hecho que por un lado ya no tengamos esos dos momentos de desplazamiento en el día, por la mañana y por la tarde, ida y regreso al trabajo. Pero además, y esto no es tan chévere, se ha desdibujado un poco los horarios, ya como que estamos medio desestructurados, ya no trabajamos necesariamente de 8 a 5, sino que en muchos casos incluso estamos trabajando en jornadas larguísimas, que definitivamente tiene sus consideraciones y tenemos que revisarlo muy bien, pero definitivamente allí tenemos una oportunidad y es que tal vez esas programaciones que antes teníamos ahora están locas. Si nosotros antes incluso teníamos anuncios y teníamos ya clarísimo que nuestros tiempos de conexión eran entre tales y tales horarios, eso está hecho una melcocha, porque ahora la gente se conecta muy temprano en la mañana, supremamente tarde en la noche, hay unos cambios de horario absolutamente gigantescos y los podcasts efectivamente pues han sido parte de esos contenidos que se han disparado allí. Hay un gran ganador que yo creo que tal vez se disputaría el premio al principal beneficiado de la nueva realidad con Zoom, y es que, no sé si vieron, hace unos días vi una infografía que comparaba actualmente el valor en bolsa de Zoom es mayor que las 6 aerolíneas más valiosas del planeta sumadas. No jodas. Imagínense esa vaina. Juepucha. Y eso, digamos que el único que creo que le puede competir a esta realidad de Zoom es TikTok. TikTok es el rey de esos nuevos contenidos y esas nuevas dinámicas que explotan la creatividad. Yo creo que hay un efecto del confinamiento que no se habría podido dar en otras circunstancias y es esa explosión de creatividad. El ser humano en condiciones de desespero se vuelve absolutamente creativo en su genialidad y eso creo que lo hemos visto en TikTok de maneras muy interesantes. ¿Cómo podemos llamar a ese contenido que se genera en TikTok? Porque yo creo que no son microvideos, no creo que tampoco sean GIFs, o sea, ¿qué tipo de contenido, qué nombre se le podría poner a ese contenido? Yo los llamo normalmente como videos de creatividad. Ok. Es lo que más se podría acercar, porque al final del día lo que sí es cierto es que, y tal vez creo que ese ha sido un reto de las marcas, creo que todavía estamos en el proceso de descifrar cómo una marca puede entrar a TikTok y sacar provecho, porque yo no puedo ir a TikTok y empezar a hablar en un tono supremamente formal, o que tener un derroche de creatividad supremamente importante para que encaje con el tipo de contenido que el público está queriendo consumir allí. Entonces es un reto mayor. Además que los creadores de contenidos también tienen una personalidad que se acomoda con ciertas redes sociales más que con otras. Por ejemplo, claro, mi personalidad es cero TikTok, pero la de Juana, que tiene 10 años, es tiktokera, claro, pero mal. Total. ¿Sabes? Aquí nos están diciendo que se puede llamar videviral, que es la red social de los pandemials. Tal cual, o de los cuarentenials. De los cuarentenials. Uy, sí, porque es los dos extremos, es cierto. ¿Viste el éxito de las monjitas estas paisas
que No. hicieron de TikTok, mira, han sido noticias, Wow. han sido tendencias. Son unas monjitas que Wow. cuentan la historia, que cantan, que no sé qué, que hablan de la realidad y del Wow. catolicismo desde TikTok. Uf, Por allá te las ganador. voy a ir a recomendar después para que las sigas y veas. O sea, realmente se vuelven fenómenos. Eh, Total. Angeli dice que los nuevos chats internos como Discord y Slack para hablar entre los Para equipos. comunidades, claro, y para comunidades con gustos específicos, no solamente en equipos de trabajo, sino en comunidades. Por ejemplo, yo para el curso que estoy haciendo, y por aquí veo varios de los participantes, tenemos una comunidad en Slack que ha resultado ser uno de los elementos más interesantes del curso y de hecho ni siquiera estaba en los planes. Fue algo que surgió a partir de las mismas personas que estaban tomando el curso y como la mitad de la semana uno empezaron a decir, bueno, ¿y por dónde vamos a interactuar? Y buscando formas de generar esa conexión, definitivamente Slack ha sido un camino interesante y se ha convertido un poco en y varias personas me lo han dicho como en su momento y su forma de meterle como la fuerza a la cuarentena y eso ha hecho que tal vez se sienta menos la soledad. Bueno, pero yo creo que ese tema de los canales de comunicación para trabajos y tal, también es un fenómeno en sí mismo, porque creo que hay una Claro. necesidad imperante de reorganización, lo que me parece muy bonito, pero yo creo que de eso podemos hacer una sesión Sí, única claro. y exclusiva, ¿sabes? Sería muy bacano que vos nos enseñaras cómo vos has organizado tus equipos de trabajo y cómo has organizado todo ese escenario a través de Slack, que me parece Yo fascinante. soy un neófito en el tema, pero definitivamente hay gente que podemos traer mucho más duro que yo. Listo. También hablan de Miro. Sí, yo soy fan número uno de Miro. Yo, mejor Yo no dicho, lo pero uso tanto, esas son pero es todas las como herramientas. Miro, para hacer como mapas. sí. Y yo hago hasta wireframes en Miro. Pero bueno, Fíjate entonces, que volviendo al tema de los videos, hay otro efecto que a mí me ha parecido también fascinante y es que antes de la pandemia, bueno, no, llamémoslo antes de la nueva realidad, había un efecto que a mí siempre me llamó muchísimo la atención y eran los influenciadores que se volvían fábricas de influenciadores. Es decir, Pepito Pérez se volvía influenciador, pero luego empezaba a traer a sus amigos a sus transmisiones y empezaba a volverse casi que una plataforma de disparo para nuevos influenciadores. Entonces, como que los apalancaba y ya luego ellos abrían sus propios canales y generaban nuevas dinámicas. Entonces, como esa colaboración, pero normalmente eso sucedía en vivo, al menos los dos estaban en el mismo lugar y se grababan juntos. Pero ahora se da un efecto interesantísimo y es como nosotros a partir de videos como los de TikTok generamos ese mismo tipo de experiencias en donde, por ejemplo, yo desde mi TikTok le lanzo una pelota al TikTok de mi amigo y mi amigo recibe la misma pelota y cómo jugamos ahí un poco con los encuadres para que se vea como si estuviéramos en el mismo espacio, pero realmente estamos cada uno en nuestro confinamiento, podemos estar en países diferentes. Esos ejercicios de colaboración y de sincronización para que pareciera que estuviéramos en el mismo lugar, me han parecido absolutamente fenomenales, que es otra de las tendencias que quería traer y es ese efecto de colaboración a través de estas plataformas. eso es tremendo, eso es tremendo. Están hablando que por la seguridad de TikTok, que está por los suelos. Ay, sí, yo creo que, y de hecho esta semana ha sido como la crisis porque creo que China emitió algún nuevo tipo de ley o algo que le permite como de alguna manera controlar TikTok. Yo no creo que vaya a ser lo suficientemente grave. La realidad es que está más que demostrado que a los seres humanos la seguridad nos importa poco, así que seguramente un porcentaje de personas cerrarán su cuenta, pero no creo que le hagan ni cosquillas al tema. Fin del Bueno, día. de todas maneras, yo creo que este tipo de plataformas, ¿sabes? Zoom, cualquiera de estas y cualquier red social, en sus inicios tiene este tipo de problemas porque no están pensados, o sea, tienen una meta estratégica muy grande de crecimiento, pero no se preparan desde el inicio para el crecimiento y pues Claro. inevitablemente eso hace que en el camino se preparen. Y Y además yo creo que hay un tema ahí que ha sido la constante, le sucedió a Zoom, le sucedió a TikTok, y es que en la medida en la que crecen, y sobre todo cuando son explosivos, y sus valores, sus valorizaciones empiezan a crecer al ritmo que lo han hecho, empiezan a ser mucho más objetivo de ataques. Antes no les prestaban tanta atención, pero se empiezan a volver interesantes y ya es mucho más viable que vayan a querer hackearlos y querer sacar
de algún tipo de provecho, o muchas veces a mí me sorprendía lo que pasaba con Zoom. No era un tema de aprovecharse ni de sacar ningún tipo de provecho, era literal ganas de joder la vida. Meterme a una reunión a poner un video porno para decir que lo hice y que simplemente me pude meter a una reunión, a una transmisión de una universidad. Entonces, al final del día creo que son cosas que pasan. Sí, total. Bueno, entonces siguiendo con el punto de qué formatos de contenido hemos visto surgir durante la cuarentena, ya vimos el resurgimiento del podcast, ¿sí? Que ya venía en creciente, pero que obviamente la cuarentena ha hecho que se dispare. El streaming, que definitivamente tuvo ese resurgimiento. TikTok con los videos de creatividad, o como los llamó ahorita Jorge Moreno. ¿Cómo fue que le dijo? Videviral. Video viral. No, Eh, fue Angeli. no, fue, ¿sí? A ver, yo veo. Sí, Angeli. Fue Angeli, sí, videviral. Después se hace famoso el término y hay que hacer la atribución apropiada. Muy bien. Los webinars, inevitablemente, antes eran un formato unido como a una estrategia de captación de leads. Ahora el webinar es en sí mismo un contenido, no anclado a nada. Tal cual. Y de hecho ahí iba otro tema que yo creo que el formato es el webinar, sí, el webinar al final, pero se ha abierto a posibilidades como por ejemplo, otro que me ha parecido absolutamente fascinante son estas colaboraciones que han hecho orquestas y músicos en donde sincronizan sus audios, realmente no sé si lo hacen directamente en Zoom y queda así, o luego le hacen una postproducción para alinear como sus pasos y sus tiempos, pero estas colaboraciones espectaculares, en las que salen tocando canciones que lo dejan a uno absolutamente erizado y llora uno viendo ese tipo de colaboraciones, me ha parecido genial. Imagínate que la gata se me quedó encerrada en el baño, espera. Ustedes pueden comprobar que aquí nada está preparado y todo se nos escapa. Así que... Voy a ayudar un poquito a Caro ahí que con el ¿Cómo impasse. estás? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Súper. Le iba a preguntar un poco de TikTok y digamos de la posición que tiene frente a eso y cómo el marketing puede aprovecharlo, porque creo que todas las marcas han tratado de hacer un montón de vainas, algunas con aciertos y muchos desaciertos, en realidad más desaciertos que aciertos, pero desde su posición, ¿cuál cree que es la mejor forma de coger TikTok para una comunidad o para una marca en general? Pues yo diría que definitivamente, como lo mencionaba recién, creo que TikTok no puede ser una red en la que vamos a hablar tan similar a otras redes. Creo que en otras redes las marcas alinean un poco su mensaje. Creo que en TikTok hay que repensarlo completamente y justamente hace unos días tenía una conversación similar con una persona que tiene un centro de emprendimiento en una universidad. Y una conclusión a la que llegábamos, que me parece que puede ser una muy buena alternativa, es en lugar de que una universidad, con todo su discurso, que usualmente suele ser bastante formal, se vaya a meter a TikTok, en donde los estudiantes van a decir, uy, qué jartera la universidad aquí metida, o sea, hasta aquí me la tengo que aguantar, ya tengo suficiente con las clases. Pensábamos en una estrategia que era, pues, ¿por qué no identificamos esos estudiantes que ya son muy activos en TikTok y hacemos tomas de TikTok? Es decir, que la universidad en TikTok no sea la universidad, sea la voz a través de los estudiantes y generar dinámicas donde, por ejemplo, todos los días TikTok de esa universidad lo maneja un estudiante diferente y haciendo que de esa manera, pues ellos que son los que lo hacen en el día a día, lo que mencionaba Caro de Juana, yo, si me preguntas a mí, me declaro absolutamente impedido porque soy un externo, yo no uso TikTok, me metí, pero no logro vibrar en la misma sintonía, así que para cualquier tipo de estrategia con TikTok, lo primero que yo haría sería montar un focus con chicos muy jóvenes que sean activos en TikTok todo el tiempo. Y mi primer filtro serían ellos. Oigan, esto, ¿ustedes creen que puede gustarles en TikTok? Y van a ser absolutamente ácidos, me van a decir, uy, no, qué jartera. Listo, no sale. Creo que es un poco la forma. Entonces, lo que yo haría es encontrar esos lenguajes a partir de quienes ya están ahí. Y de por sí que es difícil interpretarlo porque, perdón que le quito la palabra a Caro, que No, Tranqui, aquí nada está libreteado. No, lo digo yo porque, mire, yo creé TikTok después de que
le hice mucha resistencia, de verdad. Y al final como que dije, ni mierda, voy a abrir TikTok de RP Latam. Y lo terminé abriendo y me ha costado crecer ahí un montón. O sea, de verdad ha sido muy difícil. Y creo que me pasa lo que usted dice. Estoy tratando de descifrar con mi pensamiento de 36, algo que es de 15, de 17 hacia arriba y demás. Claro. Entonces, pero miren que sin que usted de pronto lo dijera ahorita, de alguna forma lo terminé haciendo y junté como a 3 personas, a 3 chicos que tenían un grupo de estudiantes y ellos sí me han estado ayudando con cosas como que yo decía, bueno, no lo sabía, pero qué buen dato. Entonces, por ejemplo, una de Claro. las locas que me ayuda a administrar la cuenta, me dice que la viralidad de la plataforma depende mucho de la música y que la música sea metida desde la plataforma, porque hay gente que como que lo Claro. produce y lo sube, entonces dice, no, tiene que ser subido porque Claro. es el algoritmo lo que lee esa misma tipo de música y va poniendo en el feed. Claro. Entonces, salió con esta música, entonces vuelve y muestra la siguiente. Entonces hay muchas cosas Total. interesantes que ellos saben y que obviamente ya uno no sabe. Y también porque creo que cuando uno tiene demasiadas cosas, o sea, Instagram, Claro. Twitter, LinkedIn, no sé qué, uno Facebook, dice, todo. "Oh, la mente no le va a dar para sabérselas todas. En realidad necesita a esas personas que Fíjate que, por ejemplo, te en tu acorten el camino. caso, si tú, por ejemplo, dices en otras redes como, hey, comunidad de RP Latam, ¿quiénes aman TikTok? Y empiezas a hacer un ejercicio, esto se ha hecho en muchas redes sociales, en muchos escenarios, y es, listo, van a tomarse el TikTok de RP Latam. Entonces, desde el punto de vista estratégico, son personas que probablemente ya tienen sus audiencias en TikTok y ellos le van a decir a sus audiencias, hey, mañana me voy a tomar el TikTok de RP Latam. Entonces van a traer sus audiencias a la tuya. Y Genial. además, pasando todas esas personas, si haces una cadena de personas para que vaya rotando, vas a poder ir identificando patrones de cosas que les, o sea, lo mejor de todos es, o sea, es una construcción nuevamente de conocimiento colectivo que luego te va a servir para plasmar ya y para establecer cuál va a ser la estrategia de ahí en adelante. Eso sería lo que yo haría Esto probablemente. depende finalmente también de quién es la audiencia que queremos tener allá, ¿cierto? Claro. Entonces, si ustedes detectan que allá, por ejemplo, van a estar todos estos productores que necesitan tips de gráficos, publicitarios y no sé qué, va a ser más fácil que se enganchen con el escenario. Todo Claro. parte del para quién, definitivamente, en cualquier momento, en cualquier estrategia de marketing. Aquí pues nos hablan de que no les encuentran la razón a TikTok, que definitivamente pues que no, nada. Yo Pero creo que nos tocaría, cuando se trate de opiniones de TikTok, creo que lo justo sería que enfrente de la opinión todos pusiéramos la edad. Y seguramente ahí vamos a encontrar unos patrones interesantes. pero Iba a complementar algo y es que creo que es otra de las cosas que estaba pensando muy con lo que estabas diciendo y es que efectivamente una de las cosas que nosotros tendríamos que estar haciendo en este momento, sobre todo justamente como una fuente de inspiración para descubrir esos tipos de contenido, es todos esos ejercicios que hicimos en algún momento, si es que los hicimos de construcción del buyer persona, tendríamos que volver a hacerlos ahora y entender quién es hoy el buyer persona, porque probablemente nuestro buyer persona hace 3 meses es era muy diferente al que es diferente, hoy. claro. Cambió y tiene dolores y necesidades nuevas. Incluso tiene patrones de comportamiento diferentes en términos de Claro. consumo de contenidos o de información. O sea, la gente se ha aventurado a las herramientas digitales y a las redes sociales a generar contenidos antes que pensaban que eran vetados de esas redes sociales o que eso era para otro tipo de personas, ¿sí? Completamente. Volviendo al formato de los músicos, Mafe dice que lastimosamente no es posible o mejor o no es tan sencillo. Hay plataformas que facilitan tocar, pero la latencia no se quita del todo. La mayoría hacen trabajo de postproducción para mostrar su resultado. Eso también se ha visto, por ejemplo, con Instagram. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al inicio de la pandemia muchos artistas empezaron a hacer producciones en conjunto, conciertos gratis y no sé qué a través de Instagram, desde sus balcones, haciendo conciertos para las gentes. Eso es otra modalidad de formato Claro. de live streaming. Bueno, que Eso me lleva a otro tip interesante y es que creo que nosotros tenemos una ventaja de alguna manera y es que estamos viviendo la cuarentena en diferido de alguna manera. Porque primero se vivió en China,
luego se vivió en Europa y luego nos llegó a nosotros. Es decir, nosotros tenemos como unos meses de delay y eso es una gran oportunidad para ir a observar tendencias de lo que pasó allá. La salida a cantar en los balcones primero se dio allá y Sí, luego se dio aquí. Entonces, si nosotros a veces fuéramos un poco más inquietos en abrir un poco el radar y ir a escudriñar y leer y entender qué está pasando allá, probablemente muchas de esas cosas van a suceder y van a funcionar aquí también. Así que muchos de esos nuevos formatos no necesariamente tienen que ser producto de una idea y de una inspiración divina, nos cayó la manzana en la cabeza, sino que de pronto simplemente a punta de curiosidad nos encontramos con un formato que ya funciona en otro lado y que podemos adaptar. yo siento que de todas maneras vivimos tan sumergidos en el día a día o vivíamos tan sumergidos en nuestro día a día que esa exploración poco se daba a no ser que se pusiera como una actividad dentro de un calendario, ¿cierto? Mientras que ahora es inminente que vos y todas las personas estamos saliendo constantemente a buscar información porque ya qué más vamos a hacer, ¿cierto? Total. Laura Ramírez, hablando del tema de TikTok, dice que la música te va conectando con más contenido similar, que yo creo que es algo muy parecido a cómo se comportan los buscadores, te conectan con búsquedas Claro. similares. Pero Bueno, además yo creo que hay un comportamiento absolutamente marcado y es que en la medida en la que vamos bajando en edades, la música es más protagónica. Entre más jóvenes, básicamente la música hace parte del día completamente, siempre está ahí. Entonces, creo que también está muy alineado con el tipo de segmento de TikTok y creo que tiene que ver mucho con la pregunta de Francisco y es si todas las marcas realmente tienen que estar en TikTok o si es un error para algunas y creo que la respuesta es la misma. Si mi público objetivo está ahí, es la razón para estar allí. Si no, pues yo no tengo nada que hacer. Si yo tengo un geriátrico, pues de pronto en TikTok puedo ir, pero de parche a ver si de pronto puedo generar prensa o qué sé yo, pero mi público no está ahí. por eso hay que rescatar lo que decías hace un rato. Creen sus arquetipos de cliente o de públicos de interés, miren cómo se comportaban antes y miren cómo se comportan hoy con relación a las plataformas que usan. Y ahí van a determinar si es el lugar o no es o no es el lugar. Porque es que finalmente, Lucho, no todas las marcas tampoco tienen tanto contenido de valor para todas las redes de sociales, ¿sabes? Entonces, pues, ¿por qué se van a desgastar? Laura dice que es que la plataforma que se use depende en gran parte de la personalidad de la marca, que eso también es muy cierto. Hay muchas que hacen su Completamente. esfuerzo en TikTok, pero se ve muy forzado, es allí donde se pierde la magia. Bueno, Total. ¿qué otros formatos? Ya tenemos el streaming, tenemos a TikTok y sus videos, no me puedo acordar, me va a tocar escribirlo. Videos creativos. Video, no, videgram, Video, ¿cómo fue que video dijo? viral. Video Videogram, viral. lo voy a escribir para que no se me vuelva a olvidar. ¿Qué otro formato, Lucho, has encontrado por ahí que se ha vuelto relevante? Me ha parecido muy interesante que, por ejemplo, han surgido experiencias virtuales. Esto ha sido uno tal vez de los salvavidas de industrias como el turismo. Empresas, y esto es supremamente fuerte de digerir, no sé si lo vieron, fue una noticia que fue bastante sonada la semana pasada y es que Brian Chesky, el creador de Airbnb, decía en una nota, la empresa que duré construyendo en 6 años se desapareció en 2 semanas. Su valorización en Airbnb cayó dramáticamente cuando estaba en el momento más, más explosivo y estaba a punto de salir a la bolsa, su momento de éxito y de gran consagración y se le fue de las manos en 2 semanas, siendo el personaje que es. Así que esto nos toca a todos. Y una de las formas como Airbnb ha podido de alguna manera mantenerse en operación ha sido a través de su plataforma de experiencias. Y es como muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, listo, si durante un viaje, una de las cosas que yo, por ejemplo, más disfrutaba era sentarme con una familia local, aprender a cocinar un plato típico, pues, ¿por qué no lo sigo haciendo a través de otros medios? Ahora a través de una transmisión, seguramente no es lo mismo, pero tal vez otro de los grandes aprendizajes que yo he tenido en esta época es definitivamente no es lo mismo. Hay cosas de la presencialidad que jamás vamos a poder vivir en la virtualidad. Nunca, espero, o bueno, no creo que nos vayamos a poder dar un abrazo en la virtualidad. Pero asimismo, hay cosas de la virtualidad que tampoco eran posibles en la presencialidad. Entonces,
yo tengo dos, o me quedo parado porque pues yo siento que sin la presencialidad no puedo hacerlo, o me vengo al mundo de la virtualidad y en lugar de quedarme quieto me pongo a explorar qué cosas puedo sacar provecho en la virtualidad para hacer que las cosas que perdí de la presencialidad no sean tan grave y finalmente logre crear experiencias nuevas. Así que creo que Airbnb es un caso muy interesante y muchas experiencias en turismo se han dado de esa manera. Tours a través de visores de realidad aumentada, en donde hacemos recorridos en museos con un guía o experiencias culinarias. Bueno, han explotado ese tipo de experiencias un montón. Y otras experiencias que también han explotado enormemente, aunque tampoco son nuevas, también a raíz de las necesidades que tenemos hoy en día, es toda la categoría de fitness, ejercicios, yoga, zumba, bueno, todo lo que tiene que ver con mantener un poco la actividad en el confinamiento. Y en eso sí que se han aprovechado las redes sociales, Lucho, porque ahora Total. todos los gimnasios y todos los entrenadores se volcaron a TikTok y a Instagram a hacer sus en vivos y los cobran. Claro, Además, crean cuentas privadas, ¿sabes? claro, En Instagram para he poder visto cobrar, que sus cuentas se vuelven privadas y para tú poder entrar los cobran. O sea, claro. no tienen que sacar a la gente de la red social, sino que le cobran por estar adentro de ella. Eso me parece muy chistoso. Mira lo interesante que dice Alexandra Jiménez, y es que a muchas marcas les falta hacer gestión de riesgos, ¿sí? Pues en general, Sí. casi, bueno, un porcentaje muy poco de marcas hacen gestión de riesgos en general. Ahora les toca incluir sí o sí la pandemia, definitivamente, porque Fíjense que yo tuve la semana pasada una conversación, no tiene mucho que ver con nuevos formatos, pero me parece que es una reflexión interesante y es que yo tengo unos clientes que tienen una agencia de viajes especializada en turismo de aventura, en turismo de naturaleza, que se llama Awake.travel, no sé si la han visto por ahí, son bastante conocidos en ese mundo de la naturaleza. Y hablando con David, que es como el CMO, me decía que, y esto no se lo ha escuchado absolutamente a nadie, ellos, siendo una agencia de viajes, hace un año, en una de las juntas directivas, se plantearon el escenario. ¿Qué pasaría si el turismo se acaba? ¿Qué hacemos nosotros si el turismo se acabara mañana? Y siendo una agencia de viajes, pues empezaron a buscar otras formas para diversificarse y para generar ingresos. Entonces empezaron a hacer consultorías de gestión de destinos. Empezaron a montar toda una plataforma de e-learning para enseñarle a las comunidades a manejar sus destinos, a diseñar productos turísticos y una serie de servicios que básicamente les han permitido sobrevivir en esta época. Así oíste, que completamente de acuerdo. Pero así, o sea, absoluta, yo no escuchaba de ningún otro caso similar a ese. Absolutamente visionarios, porque es un eso, escenario, eso requiere valentía, sí, ¿sabes? Porque las marcas son muy temerosas, ¿sabes? Hasta uno mismo con sus proyectos personales es temeroso, ¿sí? claro. Entonces, eso requiere muchísima valentía, me parece fenomenal. Nos dice Mafe una cosa muy interesante, que además de lo fit, los contenidos relacionados con salud mental Claro. han tomado muchísima relevancia en estos días. Y pues no viene el tema de los formatos, pero de una vez les voy a decir que todos los domingos estamos haciendo en Instagram Live unos en vivos con diferentes psicólogas y personas que saben mucho sobre salud mental en torno a un tema que se llama el suicidio. Estamos hablando de suicidio. Entonces, y es alarmante como, sabes, es más crítico que la pandemia. Entonces, eso me parece fenomenal. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo una marca que habla de salud mental puede usar contenidos creativos para comunicar? Yo creo que eso es muy, me daría mucho susto, o a una marca hablar de salud mental a través de contenidos creativos. ¿Vos qué decís? Yo creo que la realidad es que probablemente este tipo de temas sean mucho más sensibles en públicos jóvenes y pensaría yo que ese sentimiento de que pues es un tema que hay que hablar con cautela y con cuidado, es una sensación que tenemos de pronto los que somos un poquito más mayores. Yo creo que si nosotros tuviéramos las posibilidades de espiar la conversación o de grabar la conversación de un par de jóvenes sobre el suicidio, seguramente es absolutamente relajada y absolutamente
descomplicada, y tal vez eso sería lo que necesita una comunicación para poder llegar a ellos específicamente. Un poco lo que pasa con el sexo. Es que la florecita y la abejita y nada. Tal vez, pues, si al público que le quiero llegar es ese público joven, tal vez justamente lo primero que tengo que hacer es desmitificar ese tema, quitarle el tapujo y poner la conversación en la mesa para hablar como tiene que hablarse, de frente y sin tapujos y sin mieditos, sino nada. Esto es una realidad, es clarísimo y están pasando cosas todos los días. Tal vez esa pueda ser una aproximación. Obviamente hay que mirarlo, pero no sé. Tremendo. Imagínate que aquí hablaron de que los influenciadores se están yendo a la app OnlyFans. ¿Vos la conocías? Yo acabo de enterarme de que existe. Nos dice Me Francisco Valles. suena, creo que me suena, algo he leído por ahí, creo que hay algunas plataformas de ese estilo donde para seguir a alguien tienes que pagar. Qué cosa tan tesa, ¿va? Y que, mejor dicho, es súper rentable la vaina, ¿no? También dicen que por Patreon, que es una app de Ok. prostitución. Ah, Uf, bueno. eso Ok. ya son otras voces. Yo creo que ese formato no cabe en este conversatorio. Con todo el Sí, cariño. ya nos vamos a ir. Seguramente la industria webcam está disparadísima, pero bueno, esos otros Ya, formatos. sí, ese formato ahorita no nos compete. Lo que sí les iba a compartir es que yo tengo un caso muy cercano de salud mental, justamente porque algunos de ustedes se los habré contado, algunos de ustedes muchas veces. Mi esposa es terapeuta de pareja y su negocio es mi conejillo de Indias. Ha sido mi laboratorio de experimentación en toda la historia del mundo, pues de mi historia en el mundo digital. Y hasta hace 3 meses, a pesar de que habíamos hecho varios intentos, nunca logramos pegarle realmente a la terapia virtual. A pesar de que lo intentamos muchas veces porque los dos somos absolutamente fanáticos de los viajes y nos soñábamos fortalecer la terapia virtual para podernos ir a viajar con mucho más tranquilidad, pero empezó la cuarentena, primero se murió por completo y luego tal vez después de 1 o 2 meses de cuarentena empezaron a salir casos ya de maltrato familiar, de discusiones familiares. Creo que el hecho de estar 24/7 con nuestra pareja en casa, si no estábamos acostumbrados, puede traer unas dinámicas complejas en las relaciones y no saben cómo se ha disparado la terapia virtual sin hacer absolutamente nada especial. Simplemente la gente empezó a llegar y terapia virtual y terapia virtual y terapia virtual y mi esposa está trabajando un montón por esa vía. Sí, se ha disparado mucho. Volviendo al escenario, aquí se gestó una conversación fascinante con el tema de la herramienta Patreon, pero que realmente es para recaudar fondos para artistas, ¿sabes? Claro. Y la industria musical. Es como una especie de crowdfunding, entonces es chévere, porque ese es otro formato interesante para que ese tipo de nichos pues hagan su trabajo, que se masifique su trabajo y recaudar fondos a través de él. Los mariachis, por ejemplo. Total. ¿Qué otros formatos? Vos dijiste que traías una listica y la lista que yo te dije no es de los que yo ni siquiera me había dado la tarea de estudiar los nuevos formatos, no, son de todos los que han salido de ahí para atrás, como las guías descargables, no sé qué, ¿sabes? Esa Claro. lista tradicional. Yo creo que al final, creo que la lista que yo había pensado ya los tocamos todos. Al final yo creo que es, ni siquiera son, ni siquiera son nuevas tecnologías, nuevos formatos. Tal vez lo que estamos viendo son nuevas formas de usar formatos tradicionales, formas creativas de sacarles provecho. Y creo que ahí es donde está la clave del ejercicio. Es como yo me salgo un poco de la caja, que como tú decías, ¿cómo fue que lo llamaste? La escaparatización. Sí, Como que escaparatizaciones, en un escaparate allá. ya venimos tan condicionados con que el ebook, la infografía, la lista, casi que agarramos el checklist y ahí lo producimos, que se nos escapa la posibilidad de pensar en otras formas de hacerlo. Y creo que, y esto es un ejercicio que aplica para todo, y es antes de irnos a lo que ya está hecho y a lo que ya existe, siempre deberíamos tomarnos ese momento de lienzo en blanco y es, tengo claro mi objetivo, tengo claro mi público, tengo claro que lo que quiero comunicar. ¿Cómo lo hago? Sin sesgarme por plataformas, por formatos, como una fase y un momentito ahí de creatividad, de innovación para ver qué se nos ocurre. Creo que de ahí pueden salir muchas cosas interesantes. Qué chévere. Había una pregunta que nos hacíamos y que era una promesa de este ejercicio y es cómo descubrir y experimentar con esos nuevos, bueno, con esa
lo acabas de decir muy bien, y es que no son casi que ni nuevos, es como Claro. el formato recargado. Entonces, ¿cómo descubrir y experimentar con esos formatos sin que las marcas sientan temor de hacerlo o que necesitan mucha planeación? ¿Sabes? Porque yo siento que esta crisis también nos ha dejado un poco de lado tanta planeación. Sí. Muchas veces no sirve para tanto. Y además que estamos en un momento en el que nosotros estamos en una ventana de tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Nadie puede saber. Perfectamente mañana puede ser que alguien descubra un pelito entre una Biblia y se descifre que esa es la solución y que todos nos vamos a curar con el pelito en la Biblia. Y resulta que ya se acabó la crisis y ya volvemos a una normalidad. Seguramente no va a ser la misma, pero ya terminó el confinamiento. Entonces, todas estas ventanas de oportunidades tienen seguramente un tiempo limitado y por eso no nos podemos dar el lujo de esperar y hacer una planeación y lanzamos el piloto en 2 meses. No, esto tiene que ser para antier, es tarde. Entonces, creo que ya hemos tocado algunos de esos pasos. Tal vez mis recomendaciones serían, primero, revisar esos buyer personas, pero desde el foco de qué están sintiendo hoy esas personas, cómo les cambió su realidad, cuáles son las necesidades que tienen hoy que no tenían antes. Y a partir de ahí, cómo yo desde el contenido puedo generarles valor, en qué áreas desde el contenido yo puedo alinearme con esas nuevas necesidades que tienen mis arquetipos de usuario, mis segmentos de clientes. Definitivamente con un par de componentes críticos que me parece que han sido una constante desde que comenzó la nueva realidad, y es la empatía y el apoyo. Creo que en el caso de esta nueva realidad que estamos viviendo hay un riesgo enorme, y es que si no somos suficientemente empáticos y cautelosos, hay una línea gris muy, muy delgada en el que podemos ser percibidos como oportunistas. Y eso definitivamente es lo último que queremos. Entonces, la empatía y ese foco en ayudar desde el contenido deberían ser una constante. Si en general, y esto creo que lo hemos hablado siempre, nosotros antes de vender tenemos que generar valor, aquí en esta nueva realidad es absolutamente crítico. Creo que el foco debe ser generemos valor, generémosle algún tipo de beneficio a los usuarios y seguramente las ventas van a venir allí. Yo creo que va a haber un efecto impresionante una vez podamos volver a alguna normalidad, al menos que podamos volver a salir y hacer nuestra vida con alguna normalidad, y es que hay unas marcas a las que se les va a pasar factura y otras marcas a las que se les va a retribuir su apoyo. Y habrá marcas que por lo que hicieron durante esta crisis van a recibir un montón de apoyo, y marcas que de pronto, al contrario, lo que hicieron fue clavar a sus clientes y van a ser muy, muy, muy castigadas durante esa post-pandemia o post-COVID. Eso lo hablamos, lo hemos ido hablando a lo largo de los cafés. Hace 4 o 5 cafés tuvimos uno sobre investigación, pues como de usuarios, ¿sabes? Como el Human-Centric Marketing. Y hablábamos de eso, de que las marcas no entendieron. Entonces, como no entendieron, pues entonces eso les va a pasar factura en lo que viene después de la nueva normalidad. Mire, bueno, hablan de Arturo Calle, sí, Arturo Calle, Krebs, o sea, han tomado muy buenas decisiones. ASEP son marcas que se han puesto la camiseta. La fábrica de licores de Antioquia y casi que instantáneamente empezó a producir geles. Creo que han sido cambios que en el imaginario colectivo empiezan a quedar guardadas como esta marca tuvo una jugada positiva, la quiero más. Son como, yo siempre hablo de los marquipuntos, que serían como el equivalente de los matripuntos, pero para las marcas. Y son puntitos a favor que seguramente van a cobrar en el futuro. Estoy muy de acuerdo. Hay marcas que se llenan de temor, que vuelvo a lo que decía hace un rato. Les da miedo explorar con esos nuevos formatos y con esos nuevos contenidos, porque, pues, o puede que no estén preparadas mentalmente, porque sus entornos a largo plazo sean diferentes, entonces esta inmediatez quizá no los toque tanto, pero eso les ha de pasar factura. Estoy súper de acuerdo. Listo. ¿Cuáles son esos retos y oportunidades que tienen todas estas marcas para experimentar con estos tipos de formatos de contenidos? Yo creo que uno de los retos es que mencionaba, como
tener mucho cuidado con esa línea gris del oportunismo. Tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos de no ser percibidos de esa manera. Pero ya después de eso, si nosotros somos asertivos en la manera como vamos a generar valor, estamos bien. Y en términos de oportunidades, es que creo que no hay ni siquiera cómo definirlas, es que son todas. Lo que yo decía es un lienzo en blanco. Así que yo ponía un par de veces un ejemplo con una serie de Netflix que no sé si vieron en algún momento, que se llama Society, que son unos chicos que están viviendo en un pueblo y se van de excursión. Y resulta que cuando van en camino hacia la excursión, creo que tienen un accidente o algo pasa y se tienen que devolver. Y cuando regresan a su pueblo, resulta que no hay adultos. Se esfumaron los adultos, ya no existen. Y ellos no se pueden ir. Están bloqueados y cerrados de manera que no se pueden ir de ahí. Entonces tienen que volverse a inventar la sociedad desde sus propias necesidades, desde sus propios puntos de vista de jóvenes, porque creo que el promedio de edad no supera los 20 años en ninguno de ellos, y tienen que volver a imaginarse estructuras democráticas para elegir alcaldes, gobernadores, para elegir quién va a ser el policía, quién va a ser el que va a barrer, quién va a preparar la comida, quién va a lavar la loza. Entonces creo que estamos en un momento en el que justamente la oportunidad es esa. Nada está escrito, nada está dicho. Creo que además de eso, hoy en día los usuarios estamos un poco más abiertos que de costumbre a ser tolerantes. Seguramente si una marca es honesta y transparente y se equivoca en el proceso de innovación, vamos a tener un poco más tolerancia, porque estamos en una fase sensible en la que todos nos estamos reinventando. Entonces, creo que si hay una época en la que podemos de alguna manera quitarnos esa predisposición o ese miedo a embarrarla, pues es esta. Creo que mientras seamos honestos, mientras le transmitamos a nuestros clientes que todos estamos viviendo esto de la misma manera. Ahora leí hace un rato una frase muy chévere y es que nadie puede poner en su hoja de vida que es especialista en generación de planes de contenido durante una pandemia. Nadie puede hacer eso, No, porque todos estamos viviéndolo. es que además lo que hablábamos hace un rato es que la planeación perdió completa relevancia en este escenario. Ahora se trata es de efectividad y hay una cosa que dice Luis Felipe Vanegas muy importante y es que más que un nuevo formato, ¿sabes? Como de buscar esa novedad en el formato, él dice que hay que ser creativo en el contenido para un formato determinado, ¿sí? Uh-huh. Y él dice que eso requiere un entendimiento del medio en donde se ha de mostrar. Y estoy completamente de acuerdo, y eso ya lo comentamos hace un rato, pero vale la pena porque esa es una de las oportunidades que además se vuelve un reto en sí mismo. Entonces, Total. la oportunidad que tienen es la inmediatez y el reto es dejar de planear tanto, pensarlo tanto y lanzarse al agua. Que ahí yo siempre he sentido, y cuando la primera vez que yo tuve esta sensación fue cuando nació Snapchat. Cuando nació Snapchat, yo me metí, un poco lo que comentaba ahora Alejo, yo no sentía que vibraba, no la entendía, como que no está en mi frecuencia de sintonía. Lo que yo creo es que los públicos más jóvenes, nosotros, pues de alguna manera hablo de nuestra generación, bueno, de la mía, digamos, yo estoy en el palo, yo pego en el palo entre la generación de la guayaba y millennial, yo estoy ahí con No una sos pata en cada lado. del 84 como yo, fijo. 82. Ah, bueno. Sí, estamos Lo que ahí. yo siento es que nosotros de alguna manera no somos nativos digitales, tuvimos la posibilidad de adoptar la tecnología muy chiquitos y de alguna manera la absorbimos rápido, pero creo que los jóvenes vienen con un chip, los nativos digitales vienen con un chip en el que la tecnología es absolutamente intuitiva y natural para ellos. Entonces tienen una naturalidad para descifrar justamente cuáles son los tipos de contenido que funcionan en cada una de estas plataformas, que de pronto a los un poquito más grandecitos nos toca sentarnos a estudiar y analizar y meterle cabeza. Por eso Juan agarra TikTok y ya, no tiene que pensarlo siquiera. Y cualquier red en general, por ejemplo, ella dice, ay, no mami, eso de Twitter y Facebook, qué cosa tan aburridora. Sí, mami. Pero Instagram y TikTok es como lo máximo y es súper intuitivo porque ella no planea, por ejemplo, hoy voy a publicar un video, mañana voy a publicar una foto. No, ella va publicando lo que le da la gana, como le da la gana, se metió a un curso de fotografía con celular.
Y ¿sabes? jamás vamos a ver, nunca vamos a ver grandes comunicados ni de TikTok ni de Instagram anunciando sus nuevas funcionalidades. Eso lo leemos los marqueteros. Las funcionalidades las ponen ellos y la gente las descubre. Simplemente a punta de, esto es nuevo, no lo conocía, me meto, lo exploro, está buenísimo, lo voy a usar aquí o allá y fluye. Total. Em, dice Mafe que esta es la temporada propia para hacer experimentos y medir la capacidad de reacción. Mejor dicho, Total. qué cosa tan acertada. Oíste, bueno, entonces ya hemos ido conversando de casos de éxito, hemos ido mencionando algunos, unos no los conocíamos, otros sí. Hablemos de casos de éxito. ¿Qué casos de éxito tenemos? Entonces ya vimos las monjitas de TikTok, ya mencionaste estas señoras perdón, esta empresa que hizo lo de los viajes, vimos los casos de éxito de los museos con sus recorridos virtuales. ¿Qué Las otros casos? orquestas, los Las grupos orquestas, musicales. lo que está haciendo ahorita Airbnb, pero yo tengo hay una pregunta. ¿Vos crees que haciendo todo lo que hace la industria del turismo, que es la más afectada de todas, Yo creo que turismo y eventos. bueno, digamos que pienso, pues desde mi perspectiva, que los eventos pueden migrar rápidamente Bueno, sí, a sí la es cierto. tecnología? El turismo es muy hijo de Muy bueno. madre, ¿sabes? Sí, total. ¿Vos crees que Airbnb, con todo lo que está haciendo con el manejo de experiencias, vaya a ser relevante? Yo creo que sí, está de alguna manera, tenía un lugar privilegiado en el mundo que le permitió darle mucha visibilidad y está empezando a mover unos volúmenes interesantes allí. Pero además creo que dentro de sus oportunidades y dentro del turismo sobre todo, Airbnb tiene un rol privilegiado y es que el primer reglón del turismo que se va a reactivar es el turismo de cercanías. Antes Claro. de pensar si quieren viajar en aviones, apenas se levante la cuarentena, creo que todos vamos a salir disparados a buscar un pedacito de verde. Claro, Y a buscar el pueblo más cercano. claro, pero además dentro del comparativo, en un hotel yo estoy mucho más expuesto porque tengo zonas comunes, tengo interacción seguramente. En cambio Airbnb, si son lugares independientes, casas de campo y demás, tengo la ventaja de puedo mantener el aislamiento. Si no estuviéramos en cuarentena obligatoria, yo me habría ido hace rato a trabajar desde una finca. Consigo Sí, un lugar con internet, mucha gente lo ha hecho. de hecho, yo estoy en ese proceso de buscar cómo migrar Claro. de Bogotá, irme a vivir por allá a la Cale, a Chía, Cota, por allá, algún Creo monte que cercano. muchos estamos en este proceso. Yo al primer lugar al que voy a ir definitivamente se llama La Dorada Caldas, a visitar a Viviana Arroyave, una de mis mejores amigas, por ahí está. Es el primer lugar al que voy a ir. De hecho, lo contemplé para irme a vivir, ¿sabes? Oh, ok. Me quiero ir a un pueblo, me quiero ir a vivir al monte. Claro. Bueno, yo creo que la industria del turismo la tiene jodida, la tiene complicada, pero si lo hacen bien, creo, y si se apropian de esto que vos estás diciendo, o sea, Airbnb definitivamente sí, entonces la tiene ganada, pero ahí es hacia donde tiene que migrar la experiencia del viajero cuando resurjamos a la vida, ¿sí? Hay una cosa muy bonita aquí que dice Laura Ramírez, y es que ella ya asistió a la primera rumba por Zoom, pero ustedes saben que hay una plataforma que se llama, hay una aplicación que se llama Party, no sé qué. No sé. Sí, yo la vi. House Party, ¿no es? House Party, eso. O sea, huepucha, sí. Yo, el día que una amiga dice que no, me voy para una fiesta, y yo, ¿para una fiesta? Sí, descargate House Party, entrate y te tomas un vinito con nosotros. Ok. Y ya de pronto estuve invitada a la fiesta, pero mire esto tan bacano. Hecha por una discoteca, y no es lo mismo, pero digamos que al menos para recordar buenos momentos sirve. Y cobraron la entrada, cobraron la entrada, dígame, porque a mí pero sí además es un hit porque el código es que si tú no activas tu cámara, te sacan. Para estar ahí tienes que activar la cámara, porque justamente un montón de cámaras apagadas no generan ningún tipo de empatía. La cámara es un componente fundamental en ese tipo de rumbas por Zoom. Mirá, nos mandó el enlace.
Andrés Callao, aquí pueden entrar a las fiestas que se hacen en Colombia por Zoom. ¿Cómo? Mejor dicho, nos vamos Bueno, aquí para allá ya. nos vamos para allá a seguirla. Mejor dicho, se llama Segoflir, para los que no están leyendo el chat. Uf, Que ¿qué uno tal? tiene que pedir su michelado o su cóctel para poder tener acceso al Zoom. Natalia París hizo una vaina muy parecida. ¿Cómo te parece que hace días pautó Natalia París su fiesta? Y la entrada era gratis. Lo único que tenían que hacer era precomprar su botellita de Old Park. Claro, patrocinadísima. ¿Cómo te Claro, parece? Pero del putas, o sea, me parece que es un total, dinamismo de los eventos. Por eso te decía que los eventos son los menos golpeados, pero el turismo claro. sí, mejor dicho, está. Y esos son nuevos formatos, ¿sabes? Uf, ¿qué tal? Bueno, pues ya Eh, tengo plan para el fin de semana. Y uno listo. puede elegir por tipo de música y todo, espero. Vamos a ver. No sé, que Laura nos diga. Laura, nos tenés que dar más información. Dice que a la que fue en Panamá, en una discoteca llamada Santana. ¿Qué tal? Desde la sala de la casa. Saludos a David Orrego, por aquí está conectado, que nos extraña mucho, te queremos. Dice que la entrada a la discoteca, a la disco presencial es de $30. Uf, o sea, presencial la discoteca costaba $30 y se reinventaron y ahora son virtuales las rumbas. Imagínense. Claro. Y cobrarán, no sé, $10, que Seguramente, eso es algo un así. montón de gente. Ujú. Bueno, siguiendo con el tema de los casos de éxito. Esto es un caso de éxito, indudablemente. No, ¿Qué imagínate. otro caso de éxito han visto? ¿Qué otro caso de éxito te ha llamado la atención, Lucho? Que vos digas, esta gente, esta marca, y hablemos de marcas, nombrémoslas porque está muy bien, así como les damos palo a las que definitivamente sí no aprovecharon el momentico. ¿Qué marcas a vos te parece que la han sacado del estadio? Para mí una de las más, pero sin lugar a dudas, Cine Colombia. Creo que el caso de Cine Colombia es de quitarse el sombrero porque claramente fueron de los primeros afectados. Incluso ellos cerraron salas de cine antes de que se declarara pandemia y creo que la salida a autocine es una de las jugadas medio obvias cuando uno lo piensa, pero brillantes. Y de hecho hoy estaba leyendo que ya hoy les dieron autorización y vía libre, así que dentro de poco ya nos podemos ver en Unicentro si viven aquí en Bogotá para ir a cine. En Medellín ya lo habilitaron en Cinemas ¿Sí? Procinal, sí. Uf. Y había una discusión ahí rara como entre los precios, pero no se me hace tan loco que por carro se pague 35.000 pesos, está muy bien. Sí, pues ¿cuánto costaba la entrada al cine antes? 25.000 pesos por persona, fácil. Mijito, yo iba los miércoles de 8.000. Ah. Ah, bueno. Mijo, es que toca. Vení, aquí se generó una conversación súper buena. Mencionaron hace un rato el caso de Kate Anders, para que mostremos los casos de éxito y también les demos palo a las malas prácticas. Que el man fue una estafa, que unos funnels de conversión impecables, usó ClickFunnels, por cierto, Okay. pero que se copió el tema, y como eso han salido muchísimos casos de unos chicos en España que vendían cómo tener plata, ¿sabes? Cómo hacer millones de pesos, de euros. Claro. Pague mi cursos de 900 y 1.500 euros, y pues lo que mandaban era como una pendejada, ¿sí? Claro. En LinkedIn la gente se queja de ese tipo de situaciones todo el tiempo, que van a una cantidad de webinars y de cosas que les van a decir cómo, que enseguida vamos a pasar al cómo porque usted nos prometió un cómo, mijito, no me va a librar. Que prometen un montón de cosas y a la final pues lo que enseñan no es tan significativo. ¿Vos qué pensás? Total, creo que ese es otro, yo creo que daría para otro capítulo y es los negocios de la cuarentena, porque así como se han generado nuevos formatos de contenido, la cantidad de negocios fascinantes que se han visto. El otro día una empresa dedicada a vender Zoom Backstage, Zoom Backgrounds, para poderle poner atrás a la transmisión de Zoom. Yo le voy a mostrar cómo le voy a mí se me muere el computador cuando hago eso. A mí me pasa esto, mire. ¿Están viendo mi fondo? Claro, porque no tienes un fondo verde. Porque no tengo un fondo de color, sí. Parezco un fantasma en San Francisco. Ay, no, Jesús.
Tal cual. Entonces, definitivamente, pues se presta para todo. Ayer estaba leyendo por ahí también una publicación en redes sociales, en uno de los wikigrupos de una persona a la que le llegó, la persona como que se hizo una prueba de COVID y le escribieron por WhatsApp a decirle que había salido positiva y que el médico estaba llegando ya a su casa y que tenía que pagar 350.000 pesos por la cita. O sea, estaba llegando el médico a su casa y el costo de la cita eran 350.000 pesos. Y el tipo como, pero ¿cómo así? ¿A qué horas? Yo no he autorizado nada. ¿Cómo que médico? Espérese un momentico. Y al final resultó que no, llamó al lugar donde se había hecho la prueba y le dijeron que eso no tenía nada que ver con ellos, que quién sabe cómo se averiguaron los datos de las personas que se hacen la prueba y el mismo cuento de toda la vida de es que a su esposo o a su papá o a su mamá la policía lo tiene y entonces necesita que usted saque toda la plata y todas las joyas y se las entregue a una persona que ya va para allá, que esa ha sido la estafa de toda la vida, pero ahora con la excusa del COVID. Y lastimosamente las mentes criminales también se disparan, lastimosamente son las más creativas en esta época de Es necesidad. tenaz. Aquí David Orrego dice que Cine Colombia también sacó su propia plataforma a lo Netflix con Sí, envíos a domicilio. Cinete Plus, Hace, sí. hace días le daban mucho palo a ese tema en LinkedIn porque hablaban de los costos, que los costos pues de las películas y de no sé qué. Eh, pero entonces eso sí es una reinvención porque pues si yo ya tengo el Prime, por ejemplo, en HBO, ¿para qué voy a meterme a pagarle a Cine Colombia? ¿O cómo sería? Y además también hay un elemento que pues, no tiene mucho que ver con este tema, pero creo que se ha vuelto una constante y es que nosotros hemos empezado como a establecer unos rangos o unos estándares de precios. Si a mí de pronto me ofrecen una plataforma donde tengo que pagar por película, no sé, 6.000 o 10.000 pesos, pero luego yo hago la comparación, no, pero yo Netflix pago 20.000 15 por mil. el mes. Entonces, como que se han establecido unos estándares ahí de precios con la tarifa mensual de Netflix, de un Spotify, como que ya estandarizan de alguna manera y generan ahí unas barreras de precios que hay que tener en cuenta a la hora de lanzar también ese tipo de productos al mercado. ¿Con qué Lo me que, van a comparar? claro, además porque estas plataformas lo que hicieron fue democratizar el acceso a este tipo de fees, ¿sabes? Entonces Total. me parece pues un tema ahí denso. ¿Qué más casos de éxito? Para que pasemos al otro tema que quiero. Yo creo que a mí ya se me agotaron las ideas, no sé al resto. ¿Por aquí siguen Mafe, escribiendo? sí, Mafe dice que los pillines también se reinventan. Ana María Murillo dice que las mentes criminales son brillantes, estoy de acuerdo. Hay un programa, de hecho hay una serie en Netflix muy tesa sobre eso. Dice que Alamo Draft House hizo lo mismo en Estados Unidos, o sea, lo mismo que Cine Colombia, muy bien, con una plataforma de video on demand. Sí, hombre, yo lo que creo es que definitivamente hay un poder de reinventar. Esta palabra me parece ya muy chocante, pero sí se refurbis, ¿sí? Entonces Claro, todo se, todo se transforma de acuerdo al momento y me parece maravilloso, maravilloso. Marcas, las que nos escuchen y nos vayan a escuchar, atrévanse. Esa es la total. oportunidad más grande que tienen. No esperen para dentro de 2 meses. La planeación perdió realmente relevancia. Hace rato hablaban de metodologías ágiles para planificación de contenidos, que me parece súper chévere. Te voy a escribir por el interno para que hablemos y hagamos un café Chévere. donde le contemos a la gente cómo usar las metodologías ágiles para planeación de contenidos. Me parece fenomenal. Claro. Bueno, hay... Yo tengo ahí, para cerrar este módulo, antes tenía aquí un pequeño as bajo la manga que me encontré muy interesante y creo que nos puede dar ideas y es algunas de las búsquedas de Google que más se han disparado. Es un estudio que me encontré en inglés, pero voy a traducir algunas de las búsquedas para que nos inspiremos. Entonces, esto normalmente lo sacan de Google Trends, que si no lo han utilizado es una herramienta para mirar tendencias de palabras clave. Número 1, ¿cómo verse bien en Zoom? Todos unos tutoriales de en Nosotros dónde también ubicarte, listo. cuál debería ser la proporción, qué iluminación utilizar, el backing, la camisa. Bueno, ahí vienen ideas de negocios. ¿Cómo verse bien en Zoom? Segunda,
definitivamente, pues esto sí es clarísimo. Préstamos para pequeños negocios, préstamos para pymes, es un tema que está absolutamente disparado por obvias razones. La tercera me encanta y es cómo cortarse el pelo. Por favor, yo quiero hacer una encuesta. En Usted, el chat, ¿quién ya se cortó el pelo a sí mismo? y se lo corté a Juan. No, A mí, bueno, en tiempo de crisis. vale que les haya cortado el pelo a alguien que no es un peluquero. Vale corte de esposa, esposo, novio, novia, papá, mamá, hermanos. Y Mira, quedé horrible. obvio me lo dañé. Mi hija me lo cortó. No, yo eso sí, eso es extremo, eso es extremo. Fíjense cómo ese tipo de cosas se disparan. Y hay otras como receta de pan. Hay una que me pareció interesante y es gimnasio de garaje. La gente está buscando cómo montar un gimnasio en su casa, que de hecho muchos gimnasios empezaron a alquilar sus máquinas por allí. Tutoriales, máscaras faciales y sudaderas. Creo que ¿Cómo hacer sudaderas? Ve, yo hace días no cómo hacer sudaderas, sino sudaderas, comprar sudaderas. comprar La sudaderas. pinta de casa es sudadera. Hace días hice un análisis sobre COVID, también haciendo un research, me encontré cómo hacer tapabocas. Claro, Estaba de cuarto, como con claro. 6.000 búsquedas. ¿Cómo hacer tapabocas? Ya no, ya definitivamente el tapabocas es en sí mismo una industria. Ujú. Entonces, bueno, Totalmente. Los negocios que han salido de ahí, el gel antibacterial, la cámara térmica para las oficinas, esto es como un pedestal para poner el gel antibacterial y poder como con el pedal sacarlo para no tener que tocarlo. Bueno, esto es un negocio y empresas enormes vendiendo esto día y noche. A mí me generan fascinación estas publicaciones que uno ve en Wikiempresarios o Wikinight de estoy buscando 15 millones de tapabocas, presupuesto máximo 1.000 pesos cada uno, y uno se pone a multiplicar y dice, 15.000 millones de pesos en una publicacioncita de Facebook. sí. Pero te voy a decir una cosa y es que eso terminó también siendo un fraude, eso salió en las noticias, Sí, porque los tapabocas que traen a ese precio los traen desde China y claro. tienen unas condiciones que pueden durar hasta 2 meses para que lleguen y llegan por lotes, ¿sí? Nadie tiene en bodega, muchachos, nadie, les voy a decir, lo voy a repetir, nadie tiene en bodega 15 millones de tapabocas, nadie, ni un Okay. millón. No existe. Pero bueno, ese es otro mundo porque esa industria creo que se disparó y el intermediario, miren, yo he visto publicaciones en Instagram de gente que ha hecho una estrategia de contenidos vendiendo tapabocas. O sea, es Yo tengo unas clientas que tienen una marca super premium de ropa para equitación. ¿Para qué? ¿Para qué? Equitación, para montar a caballo. Ay, yo Se necesito. llama, si lo quieren ver, se llama Runner Design. Y en medio del tema, ellas sacaron con sus diseños, con su estilo, unos tapabocas que van acorde al outfit de equitación. Y, no saben, están Como lo, absolutamente disparadas. Por supuesto, no es un mercado que sea muy grande en Colombia, pero están exportando tremendamente bien. total, total. Pues bueno, muchachos, ideas muchos. La persona que me escribió ahorita sobre metodologías Agile para contenidos, vuélvame a escribir aquí, porfa, que es que ya hay tantos comentarios que no la encuentro. Bueno, definitivamente ha sido fenomenal esta conversación. Me encanta cómo nos apasionamos contando estos casos de éxito que hemos visto y dando pues nuestras opiniones sobre el uso de las plataformas y demás. Ah, listo, ahí está Alexandra. Listo, enseguida te busco. Ahora vos nos habías prometido hablar sobre la competencia para que nosotros pudiéramos crear pues una buena estrategia de contenidos. Es mi plan de contenidos y cómo analizar a la competencia. Bueno, yo creo que definitivamente el tema de analizar a la competencia no es nuevo. Definitivamente el benchmark de competidores es absolutamente necesario en muchísimos de los escenarios de
de cualquier tipo de estrategia, ni siquiera solo de marketing, sino de cualquier tipo de estrategia, creo que en este caso lo que vale la pena hacer es abrir un poco las fronteras y un poco lo que decíamos ahora de aprovechar esa temporalidad, y es, si yo tengo una marca de calzado en Bogotá, pues probablemente ya hace unos días tendría que haberme estado fijando cómo reaccionaron las marcas de calzado en España o cómo reaccionaron las marcas de calzado en Italia. Sobre todo en el mundo del marketing, creo que lo más provechoso y el máximo beneficio de analizar a los competidores no es el indicador o darnos cuenta que sí o no están haciendo algo, sino es el proceso. Si nosotros nos damos una vuelta por ese tipo de negocios que no son competidores directos nuestros porque están en Europa, en España, en Italia, en Australia, en Nueva Zelanda, no importa que no sean competidores directos, pero están haciendo lo mismo que nosotros y sus estrategias nos pueden inspirar. Entonces, yo creo que el componente clave ahí es abrir las fronteras que muchas veces nos falta. Muchas veces puede ser por un tema de idioma, pero si tenemos la posibilidad de consumir contenido en otros idiomas, creo que ese análisis de otras latitudes, otros hemisferios, puede ser muy enriquecedor para inspirarnos y darnos ideas. Y al final del día, algo que yo hago siempre, busquen en Google ideas innovadoras de contenido para la industria del calzado, ideas innovadoras de contenido, casos de éxito de estrategias de marketing de contenidos en la industria farmacéutica. Buscando en Google vamos a encontrar una cantidad gigantesca de ideas y de opciones que nos van a oxigenar y nos van a llenar la cabeza de ideas, finalmente. Si tuviéramos que dar un paso a paso, ¿sí? Los 4 o 5 pasos que la gente se pudiera llevar para hacer un análisis de competencia, entonces sería ir y buscar marcas de calzado en Europa y mirar qué es lo que están haciendo por allá, en China, en España. Digamos que normalmente yo los clasifico en competidores directos, que son los que ofrecen servicios o productos como el mío en el mismo mercado. Competidores indirectos, que son personas que ofrecen el mismo producto o servicio, pero en mercados cercanos al mío, que no son propiamente mi mercado. Competidores por reemplazo son marcas que ofrecen productos o servicios que nunca se me habría ocurrido que podrían reemplazar al mío, pero lo están haciendo. El ejemplo clásico es Canon, Nikon. En sus análisis, creo que hace 20 años, jamás estaba competir con Samsung, LG o Apple. Pero hoy en día, las marcas de celulares son competidoras de las marcas de cámara. Entonces, es identificar esos competidores por reemplazo. Y finalmente, los competidores de resultados de búsqueda. Y es buscar mis productos o servicios en Google y ver quiénes están apareciendo allí. Muchas veces ahí encontramos gente que no teníamos ni idea que existía y venden un montón porque su estrategia es Google. Son súper bajo perfil, nadie los conoce, pero están facturando, que da miedo, básicamente porque cuando la gente busca, están ahí en Google. Me parece genial. Hablabas ahorita de herramientas de análisis, entonces Google Trends es gratuita, nada hay que pagar y uno va y busca sus competidores y sus productos. ¿Qué otra herramienta vos recomendás? Aquí ya recomendaron a Answer the Public, que es... Answer the Public es muy buena. Si queremos analizar competidores, SimilarWeb me parece que también es una herramienta importantísima. La misma biblioteca de anuncios que tiene Facebook también me puede mostrar un poco lo que están haciendo, por ejemplo, los competidores en temas de pauta, que puede ser también interesante. ¿Qué otras herramientas pueden ser interesantes? Yo creo que uno de los puntos clave en el análisis de competidores, cuando uno hace esa lista de competidores, es ir y seguirlos y suscribirse por todos los canales por donde haya que hacerlo. Entonces, si me sale un pop-up, me inscribo para que me llegue la secuencia de emails que seguramente tienen programada para ese pop-up. O si ofrecieron un ebook, pues me meto ahí. O si están lanzando un webinar, allá me meto. Y que me lleguen todos esos contenidos porque ahí también voy a descubrir y voy a aprender un montón de cosas. Seguirlos por todas las redes. Hay un formato que yo utilizo muchísimo, sobre todo para los contenidos, y es suscribirme al RSS de
de sus publicaciones, de sus blogs. Yo uso mucho Feedly y en Feedly tengo centralizados los RSS de todas las marcas que sigo, que analizo. Como Feedly, por ejemplo, podemos decir que también se puede oír una que yo uso que se llama, que no me acuerdo, no es, se me olvida, Flipboard. ¿Hace lo mismo que Feedly o solo lo hace Feedly? Yo creo que son muy similares. Finalmente son lectores de RSS, que ahí hay un dato interesante que me llamó la atención. Vamos a ver qué tan interesante puede llegar a ser. No sé si lo vieron. Y es el nuevo intento de red social de Google que lanzaron la semana pasada o antepasada. Ah, sí. El famosísimo, creo que se llama Kin. Creo que No es sé Kin. cómo se llama, pero sí vi muchas noticias, no me acuerdo cómo se llama, pero sí Creo vi que es muchas Kin. noticias. ¿Vos qué pensás? Yo tengo mis dudas todavía. Yo creo que valoro muchísimo la gallardía y el coraje de volver a lanzar una red social después del estrepitoso fracaso de Google+, pero finalmente pues son Google y tienen que seguir intentando. Me parece interesante sobre todo porque yo siempre he pensado en el mundo de las redes sociales que el competidor o la red social que más puede competir directamente con Google no es ninguna de las que nosotros normalmente tenemos en el radar, sino Pinterest. Pinterest, más que una red social, se ha vuelto un motor de búsqueda, pero con validación social, que fue algo que Google nunca logró hacer. Entonces, me parece que esta es una forma de Google de intentar capitalizar el hecho de que Pinterest de alguna manera no ha logrado todavía la masividad que tienen las otras redes, a ver si de pronto logra pegarle y meterse en Eh, ese mundo del hace, e-commerce hace social. unos 2 o 3 años, yo empecé a estudiar muy de cerca Pinterest porque me parece que es un fenómeno que las marcas no aprovechan. Me encontré, por ¿Mm? ejemplo, que Natura en Chile creo que fue, no tiene redes sociales o no tenía redes sociales y su éxito más grande fue Pinterest. Ahí fue donde se volvió masivo, ¿sí? Porque su público es muy femenino. Claro, y las marcas lo desaprovechan y pues vos que sabés tanto de SEO, yo lo recomiendo mucho cuando las marcas Total. quieren hacer SEO y que eso vaya teniendo tracción de manera un poco más acelerada. Y es que todo lo que hagan, remítanlo a Pinterest. No hay Yo, clic norm más fiel que el que viene de Pinterest. yo normalmente digo o recomiendo, cuando estamos analizando nuestro análisis de nuestras palabras clave, hay dos tipos de palabras clave que deberían tomar acción muy inmediata y es todo lo que sea del estilo how to, cómo hacer tal cosa, YouTube. Sí, Y total. todo lo que sean ideas para, todo lo que sea inspiración, Pinterest. Son dos tipos de contenidos que directamente gritan la necesidad de ir a YouTube y a Pinterest. Entonces creo que ahí, yo particularmente creo que en el futuro vamos a ver a Pinterest compitiendo muy duro en ese mundo del comercio electrónico cabeza a cabeza con Google, Facebook, Instagram y Amazon. Y Total. creo que si uno tiene las condiciones para ser ganador, es Pinterest, porque esa Estoy de acuerdo. validación social es muy ganadora. Es muy, muy chévere. Hace un año más o menos hice un webinar sobre Pinterest. ¿Cómo estamos desaprovechando Pinterest? Se llama, por allá está en YouTube. Y es que definitivamente, más que un formato, es el aprovechamiento de la red para tener Claro. el impacto que uno necesita, ¿sí? Aquí nos pregunta Eric Durán, ¿alguna información para aprovechar Google Mi Negocio en la situación actual? Mira qué pregunta tan interesante. Mm. Yo creo que no específicamente en la situación actual, digamos que lo único que he visto son como unas notificaciones COVID, nos dieron la posibilidad de poner como alguna especie de anuncio, una alerta, como una noticia en la parte de arriba para decir que si estamos abiertos o cerrados. Pero más allá de eso, creo que se han venido abriendo oportunidades interesantes para poder publicar allí noticias, actualizaciones, eventos, incluso productos. Google Mi Negocio tiene también una tienda donde podemos ubicar nuestros productos. Ahora mismo es complejo porque creo que la oportunidad más grande que tiene Google Mi Negocio es para el posicionamiento local, pero de todas formas creo que también se ha vuelto una fuente o un lugar de centralización importante de la reputación.
yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo y es que nosotros deberíamos estar haciendo una tarea muy juiciosa y muy proactiva de consolidar una muy buena base de testimonios y calificaciones en Google Mi Negocio. Creo que frente, por ejemplo, a plataformas como TripAdvisor o Yelp, que llevan décadas juntando testimonios y calificaciones, Google tiene todo y lo está haciendo proactivamente para pedir ese tipo de calificaciones, que creo que en un par de años se va a llevar de largo a TripAdvisor y a Yelp, seguro. Hay una cosa interesante, pues yo no conozco muy a fondo Google Mi Negocio, pero me parece muy interesante como usuaria, que las marcas no se preocupan por atender las preguntas que uno les hace directamente allá. Sí. Entonces uno entra a mirar una marca y como los comentarios que han hecho y comentarios desatendidos durante toda la vida. Mientras que hay un par de negocios pequeños, imagínense que a mí me encanta el arroz chino, ustedes no saben, tengo una debilidad por el arroz chino. Yo siempre busco como restaurantes diferentes, pero no tipo teriyaki, no, a mí me gusta el que tiene carne de caballo. El sorpresa. Y que uno no sabe. Pero entonces, ¿cómo te parece que me he sorprendido mucho? Porque si vieras que están atendiendo muy bien el Google Mi Negocio, este tipo de lugares tan chiquitos. Entonces, en uno hice una pregunta como, tenían el teléfono malo, entonces pregunté rápidamente si tenían otra línea de atención y ahí mismo me respondieron. Un restaurantico chiquito, ¿sabes? Que uno no le ve cara de nada. Entonces, la atención al cliente, definitivamente lo hemos hablado siempre. La atención al cliente es vital en cualquier cosa que uno haga. Yo siempre digo que solo hay una cosa peor que un mal comentario, y es un mal comentario sin respuesta. Ahora publicamos un meme con un amigo en Instagram de un man que decía, ¡ay, por fin me aprobaron mi comercial! El primer comentario, ¡claro, llevan 3 meses sin responderme! ¡Uy, por fin me aprobaron la pauta! Y el primer comentario es el más negativo de todos. ¡Ay, qué rico! Pues bueno, Lucho, pues a mí me encantaría seguir conversando. Este tema es maravilloso. Por lo general duramos hasta las 9 de la noche hablando aquí de todo, pero sé pues que vos tenés muchas cosas que hacer. El último tema es cuáles son tus tips. Pues ya nos has dado tips y consejos hasta para vender. Mañana, no, pero antes de eso es que vos me mandaste un contenido muy chévere sobre los mitos, ¿te acordás? Y yo hice una publicación en la de los contenidos con los mitos sobre los contenidos, ¿sí? Okay. ¿Te acordás de los mitos? No. Bueno, yo los voy a leer. Es la hora. Los voy a leer rápidamente porque me preguntaron que cuáles eran las verdades. Hablamos de los mitos, pero no dijimos las verdades. Entonces, los mitos sobre contenidos en la pandemia, así los llamamos. Okay. Entonces, la primera, si mis competidores usan un tipo de contenido es porque funciona. Sí. Hágale, responda. No me acordé. Yo creo que ese es un error muy común. Y es que nosotros a veces cuando estamos mirando a los competidores, no, pues es que si Coca-Cola lo está haciendo, pues eso seguro funciona. Y nos perdemos justamente la posibilidad de explorar cosas porque de pronto nuestros competidores no las están haciendo. Así que no es garantía. Que le funcione a una marca no es garantía de que le funcione a otra, y que una lo esté haciendo no es garantía de que realmente funcione. ¿Cuál es la verdad en ese caso? Yo creo que todo depende de la ejecución, depende del contexto, depende de cómo nosotros lo hagamos, y la única forma en la que nosotros podemos saber si a nosotros nos funciona o no es probando. Muy bien. Aquí la verdad que decíamos es, un contenido funciona de acuerdo a la audiencia a la que le hablas, con el formato y el canal adecuado a los objetivos del negocio. De acuerdo a los objetivos del negocio. Muy bien. El siguiente. Si mis competidores no usan un tipo de contenidos porque no funciona. Esa también es muy común, se parece, pero me pasa mucho, y es que a veces, no, pero pues es que yo estuve mirando y ninguno de los competidores está haciendo eso, entonces yo creo que eso no debe funcionar. Es bastante común esa forma de pensar. ¿Cuál es la verdad? Yo diría que definitivamente hay que probar. Están muy relacionadas las dos, pero definitivamente a veces por ese sesgo de
digamos que el tema de los competidores es importante para oxigenarnos, pero no quiere decir que lo que ellos estén o no haciendo es palabra de Dios. Es de pronto, no, pues a nadie se le ha ocurrido hacerlo, pero eso no quiere decir que no funcione. Entonces hay que probar y ver si a mí me funciona o no me funciona. La siguiente es, los tipos de contenido que siempre han funcionado, ¿tienen que seguir funcionando? Creo que eso lo respondimos a lo largo de la charla. Total. Pero Y creo que igual, nunca estaría más reevaluado eso que ahora. Nada de lo que funcionaba hasta hace 3 meses tiene que seguir funcionando. Ni contenidos ni nada. total, ahí cabe perfectamente lo que decíamos, y es que así como el mundo cambia, las audiencias cambian y el contenido se transforma. Mejor dicho, eso ya lo comentamos. Muy bien. ¿Es muy costoso experimentar con nuevos formatos de contenido? Yo creo que si hay algo que nos ha demostrado sobre todo estos nuevos formatos de contenido, es que lo que importa aquí no es la producción, la preproducción, la postproducción, el backing, el escenario, el libreto, las luces, la cámara, sino el contenido y la creatividad. Y la creatividad, digámoslo en términos generales, por supuesto que los estudios y la experiencia ayudan, pero la creatividad es gratis. La creatividad está aquí y todos en principio nacemos con ella, así que al final del día todos tenemos la oportunidad de crear buenos contenidos. La creatividad es gratis. Me voy a ir a publicar esa frase. Bueno, y ahora la pregunta al revés. ¿Se requiere de mucha creatividad para idear nuevos formatos de contenido? Yo diría que para idearlos sí, para sacarles provecho no necesariamente, porque como ya hemos visto, nos podemos oxigenar, nos podemos inspirar. Definitivamente, pues la idea no es copiar y pegar, porque también estaríamos fusilando creatividades y tampoco es justo y no es honesto, pero creo que sí nos podemos inspirar en llenarnos de ideas, mirar lo que están haciendo muchos y sacar nuestras propias versiones de. Y obviamente, pues eso tiene un componente de creatividad, pero también de curiosidad, que es otro buen componente allí. Y la curiosidad también es gratis. Mira lo que pregunta Vivi Arroyave. ¿Una adaptación creativa es posible? Claro. De hecho, yo creo, normalmente yo digo que más allá de una adaptación debería ser una platanización. Es una adaptación, pero teniendo en cuenta el contexto local y la realidad nuestra, pero definitivamente. Tremendo. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias. Me encanta hablar con vos. Es fascinante. Cada sesión Estuvo muy chévere. que he tenido con vos durante los últimos 4 años ha tenido algo nuevo que enseñarme y me fascina. A las 50 y punta de personas que se sumaron, me parece que es grandioso que vengan a compartir el conocimiento. Todo lo que ustedes dicen aquí es una suma, porque muchas de esas cosas, pues uno tampoco se las sabe. Y lo que dije al principio, no hay verdades absolutas, ni tampoco hay experiencias absolutas. O sea, es una construcción de prueba y error. Esta sesión queda grabada en mi canal de YouTube, donde estoy como Caro Echeverry. Si buscan hashtag Un Café con Caro, ya les van a aparecer todos los que hay. Ahí voy construyendo mi canal en YouTube. Ahí voy. Me demoré 36 años, pero ahí voy. Me concentré a hacerle marca a otros, entonces ahora estoy haciendo marca para mí. Es fenomenal. Y para cerrar entonces, Lucho, estas casi 2 horas que llevamos aquí conversando, ¿cuáles son los tips que tenés así, el as así debajo de la manga, como te sacaste ahorita lo de Google, las búsquedas de Google Trends, y tus consejos como asesor y entrenador para nosotros, la cantidad de marqueteros que estamos aquí unidos, escuchándote todas tus historias y tus experiencias y aprendizajes? Yo pienso que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer ahora es quitarnos de la cabeza cualquier tipo de preconcepción y cualquier tipo de, digamos que de certeza. Creo que hay que abrir la cabeza, hay que pensar en blanco, partir, tratar de hacer ejercicios, si bien, de nuevo, fijarse en lo que están haciendo los otros es útil, pero creo que tal vez antes de eso deberíamos hacer el experimento o el ejercicio mental
de pensar desde cero. Si yo tuviera que reinventarme esto, ¿cómo lo haría? Si el mundo desapareciera y yo con los conocimientos que tengo ahora tuviera que volverme a inventar esta cosa, ¿cómo lo haría? Sin ningún tipo de restricciones de presupuestos, sin ningún tipo de... Ni siquiera nos metamos todavía en plataformas. A veces pasa que las mismas plataformas nos sesgan. Ah, no, pero es que eso no lo puedo hacer en Mail, en MailChimp o en ActiveCampaign. No, eso no se puede hacer. A veces esos sesgos nos coartan un poco la creatividad. Entonces, la primera parte del proceso debería ser un ejercicio absoluto de ideación desde cero, de diverger, de botar ideas, de soñársela, fumártela morada, como quieran, con las ayudas que quieran. Y luego de eso, ahí sí empezamos ya a aterrizar y a converger para llegar a las soluciones que estamos buscando. Por eso creo que ese es el concepto detrás de ahí, por eso ha tenido tanto éxito la metodología de Google de los Design Sprints, para converger, para diverger primero y luego sí empezar a converger. Entonces, creo que estamos en una época, yo estoy absolutamente fascinado y ayer lo hablaba con mi esposa y obviamente hay temas muy fuertes y seguramente el 2020 va a ser un año muy duro y muchas personas están contando los días para que se acabe rápido, pero yo creo que sin lugar a dudas, y tengo que decirlo con toda la honestidad, ha sido el mejor año de mi vida. Sobre todo profesionalmente, sin lugar a dudas, creo que me agarró para donde tenía que ser y se han abierto y me han exigido giros y nuevas formas de pensar que sin lugar a dudas ha sido el mejor año de la vida. Genialísimo, genialísimo. Bueno, así como dice Erika Durán, quedamos platanizados. Entonces, pues, muchísimas gracias de nuevo. Qué escenario tan fabuloso. Gracias a todos los que se unieron. Súper. Tenemos ahí mucha tela para cortar y espero que pronto nos podamos volver a unir para seguirla cortando. A todos, muchísimas gracias por estar en Un Café con Caro. Feliz noche para todos. Abrazo gigantesco para ustedes también y gracias, Caro, por la invitación. Siempre feliz de compartir. Gracias a vos por tu tiempo, por la energía tan bacana. Gracias, gracias, gracias. Chao, abrazote, chao. Saludos a Juanita y seguimos en contacto. Y a los animalitos. Un abracito. Cuídense. Chao, chao. Feliz noche. Feliz noche. Bye, bye.